Desde pequeño siempre tuve fascinación por los espejos. Me parecían objetos mágicos, puertas hacia otra dimensión en la que todo era igual, pero distinto a la vez. Nunca me dieron miedo, al contrario, sentía cierta calma observando mi reflejo. Pero esa calma se rompió el día en que encontré un espejo viejo en el desván de la casa de mis abuelos. Era un espejo alto, con un marco de madera tallada que parecía retorcerse como ramas secas. El cristal no era completamente liso, tenía una leve ondulación que distorsionaba la imagen como si fuera agua. Nadie lo usaba. Estaba cubierto con una sábana y arrinconado entre cajas llenas de polvo. Mi abuela, al verme acercarme, me dijo con un tono seco: «Ese espejo no debe estar en tu cuarto, Anne. Déjalo donde está». Pero la curiosidad pudo más que su advertencia. Esa noche lo bajé a escondidas y lo apoyé contra la pared junto a mi cama. Apenas quité la sábana, sentí un escalofrío recorrerme. No era miedo, era como si alguien acabara de fijarse en mí desde el otro lado. Durante los primeros días todo parecía normal. Me miraba antes de dormir, me peinaba frente a él y a veces hacía muecas para reírme de mis propias caras deformadas por el cristal irregular. Sin embargo, una noche noté algo extraño a mi reflejo. Tardó un segundo más de lo normal en imitar mi movimiento. No fue mucho, apenas un parpadeo desfasado, pero lo suficiente para que se me helara la sangre. Me convencí de que era mi imaginación, producto del cansancio. Pero la siguiente noche ocurrió de nuevo, y esta vez lo vi con claridad. Giré la cabeza hacia la derecha y mi reflejo tardó en seguirme. Se movió después de mí como si tuviera voluntad propia. Me quedé paralizado observando cada detalle y entonces mi reflejo sonrió. Yo no. Corrí a cubrir el espejo con la sábana, temblando. Esa sonrisa era demasiado amplia, demasiado torcida, como si no perteneciera a mi rostro. Intenté convencerme de que había sido un truco de la luz, pero algo en mi interior sabía que no era así. Durante días evité mirarlo, pero cada vez que entraba al cuarto sentía una presión en el aire, como si el espejo me llamara, como si supiera que lo estaba ignorando. Una noche, incapaz de resistir más, levanté la sábana y allí estaba mi reflejo, solo que no parecía yo. La piel se veía más pálida, los ojos más hundidos y en la boca se dibujaba esa misma sonrisa imposible. Me acerqué lentamente, con el corazón golpeando en mi pecho. Extendí la mano hacia el cristal y, justo antes de tocarlo, mi reflejo me susurró algo que nunca olvidaré. Ya recuerdo tu rostro. El sonido no salió de mi boca, salió de dentro del espejo. El grito que solté hizo que mis padres corrieran a mi habitación. Les conté lo que había pasado, pero al mirar el espejo, solo vieron mi reflejo normal. Me dijeron que estaba teniendo pesadillas, que era por las historias viejas de la casa, pero yo sabía que no estaba soñando. El espejo me había hablado y lo peor de todo, sabía quién era yo. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba ese murmullo repetirse en mi cabeza. Ya recuerdo tu rostro. No era una simple frase, era una advertencia, como si el espejo estuviera vivo y hubiera estado esperando ese momento para reconocerme. Intenté convencerme de que no volvería a mirarlo, que lo devolvería al desván en cuanto amaneciera. Pero cuando salió el sol y entré a mi cuarto, el espejo estaba descubierto. Yo lo había tapado antes de irme a dormir.
lo recordaba bien. Sin embargo, la sábana estaba doblada en el suelo como si alguien con cuidado la hubiera retirado durante la noche. Mis padres me acusaron de haberlo hecho medio dormido, pero yo sabía la verdad. El reflejo lo había quitado. Comencé a notar cambios en mi rostro real, ojeras profundas se marcaban bajo mis ojos. Aunque hubiera dormido varias horas, mi piel estaba más pálida y cada vez que sonreía en el espejo del baño, sentía que la sonrisa era más parecida a la que había visto en aquel espejo antiguo, como si poco a poco él me estuviera contagiando su expresión. Una madrugada desperté al sentir un leve golpeteo. Al abrir los ojos, descubrí que provenía del espejo. Mi reflejo estaba tocando el cristal desde dentro. Como si quisiera salir, yo permanecí quieto, con el cuerpo paralizado de terror, observando cómo sus labios se movían en un murmullo inaudible. Acerqué el oído y logré escucharlo. Déjame entrar. Déjame quedarme con tu lugar. Di un salto hacia atrás, tropezando con la cama. No sabía qué hacer. Mis padres ya no me creían y yo estaba atrapado con ese objeto maldito en mi habitación. Tomé la sábana y lo cubrí, pero esa vez coloqué encima una silla, asegurándome de que no pudiera destaparse de nuevo. A la mañana siguiente, mi madre entró al cuarto. Me miró confundida y me dijo: ¿por qué tienes esa cara? Pareces más viejo. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Me acerqué al espejo del baño y lo confirma, mi rostro estaba cambiando. Tenía líneas que antes no estaban allí, como si hubiera envejecido años en cuestión de horas. Esa misma tarde decidí subir el espejo de nuevo al desván. Lo arrastré con esfuerzo, sin atreverme a mirarlo directamente, pero cuando llegué al último peldaño de la escalera, escuché claramente mi propia voz desde dentro del cristal. No puedes deshacerte de mí. Ya estoy en tu rostro. Solté el espejo de golpe, pero no se rompió. En lugar de estrellarse contra el suelo, quedó recargado en la pared, intacto. Y lo peor, en su superficie no vi mi reflejo, sino una versión marchita de mí mismo, como si mirara una proyección de mi futuro. Retrocedí aterrado. El espejo había dejado de mostrar el presente, ahora me mostraba lo que estaba por venir. Durante varios días, evité subir al desván. Intenté convencerme de que todo había sido una ilusión, que el cansancio y el miedo me habían jugado una mala pasada. Pero el espejo no dejó de perseguirme. No necesitaba verlo para saber que estaba allí arriba, esperándome. Podía sentirlo. Era como si desde el techo me observara, como si conociera cada paso que daba en la casa. Una noche, mientras cenábamos, mi padre me miró fijamente y dijo: deja de hacer esas muecas, no tiene gracia. Yo lo miré sin entender, porque no estaba haciendo ninguna mueca. Mi madre lo confirmó, juró que durante varios segundos mi rostro había cambiado, mostrando una sonrisa torcida que no era mía. Esa misma sonrisa que yo había visto en el espejo. Me quedé en silencio, temblando por dentro. El espejo ya no estaba limitado a su reflejo. Ahora comenzaba a manifestarse en mí, a través de mi propio rostro. Esa madrugada no pude más y subí al desván. La puerta chirrió al abrirse y el aire estaba más frío que en el resto de la casa. Allí estaba, apoyado contra la pared, esperándome. La penumbra apenas iluminaba el marco tallado, que parecía moverse con vida propia. Me acerqué lentamente y cuando estuve frente a él,
Mi reflejo me sonrió antes de que yo lo hiciera. Esta vez no se limitó a copiarme. Mi reflejo comenzó a moverse por su cuenta, levantando la mano y rozando el cristal desde dentro. Luego dio un paso hacia adelante, como si intentara atravesar la superficie. El vidrio se onduló como agua. Retrocedí, con la respiración entrecortada. Escuché un murmullo que se convirtió en un susurro claro. Tu rostro ya no es tuyo. Yo lo recuerdo mejor que tú mismo. Sentí un dolor agudo en la cabeza, como si algo intentara arrancar mis recuerdos a la fuerza. Imágenes de mi infancia pasaron frente a mis ojos, a mi primera bicicleta, mis juegos con mis abuelos, la voz de mi madre cantándome para dormir. Pero en todas esas memorias mi rostro estaba distorsionado, como si el espejo hubiera reemplazado mi expresión en cada recuerdo. Me aferré al borde de una caja para no caer, pero el dolor no cesaba. Mi reflejo parecía disfrutarlo, inclinando la cabeza con esa maldita sonrisa. Entonces sucedió algo aún más aterrador. A mi reflejo habló con la voz de mi padre. «Bájame, quiero cenar contigo otra vez». Grité con todas mis fuerzas y cubrí el espejo con la sábana que aún estaba allí. El dolor desapareció al instante, como si tapar su superficie lo encerrara momentáneamente. Corrí escaleras abajo, con el corazón a punto de estallar, pero algo dentro de mí sabía la verdad. No importaba cuántas veces lo cubriera o lo escondiera. El espejo ya había entrado en mi vida, y peor aún, en mi rostro. Las siguientes noches fueron un tormento. Aunque mantuve el espejo cubierto en el desván, comencé a notar cosas extrañas dentro de la casa, cosas que no podían explicarse de manera lógica. Una mañana, mientras me cepillaba los dientes, vi que el espejo del baño estaba empañado por el vapor, pero en el centro del cristal apareció un hueco limpio con la forma de un rostro. No era exactamente el mío, pero sí una versión torcida, con esa sonrisa imposible que ya conocía demasiado bien. Sentí que la sangre se me helaba. No era solo el espejo del desván. El maldito reflejo estaba colonizando todos los espejos de la casa. Mis padres empezaron a preocuparse por mí. Decían que me veían más delgado, que mis facciones parecían cambiar día tras día. Pero lo peor ocurrió una tarde, mientras estaba solo en mi habitación. Me recosté en la cama y, al girar la cabeza hacia el televisor apagado, vi mi reflejo en la pantalla oscura, solo que no estaba acostado como yo, sino de pie, justo detrás de mí. Salté de la cama, sudando frío. Cuando miré de nuevo, la pantalla solo devolvía el reflejo normal de mi cuerpo en el colchón. Pero esa imagen quedó grabada en mi mente. El espejo ya no estaba limitado a su propio cristal, se estaba filtrando en cualquier superficie capaz de mostrarme. La paranoia me consumía. Dejé de mirarme en los espejos, en los vidrios, incluso en el agua. Comencé a vivir con miedo de toparme con esa versión de mí mismo que ya no obedecía a mis movimientos. Pero el problema no era solo verlo, empecé a sentirlo dentro de mí. A veces despertaba con la mandíbula dolorida, como si hubiera estado sonriendo durante horas mientras dormía. Otras veces encontraba mis uñas cubiertas de polvo, como si hubiera estado rascando el suelo del desván. No recordaba nada, pero en mi interior sabía que no había sido yo. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché pasos en el pasillo. Pensé que era mi padre, pero cuando la puerta se abrió lentamente, me congelé. No había nadie, solo un murmullo que se deslizó en la oscuridad. Suave, burlona ya,
casi es mío. Me incorporé de golpe y vi algo en la penumbra del espejo de mi habitación. Había olvidado cubrirlo con una tela. Allí estaba mi reflejo, de pie, mirándome fijamente mientras yo aún permanecía en la cama. Y lo peor de todo, en él no estaba solo. A su lado había un segundo reflejo, más borroso, más deforme, como si se estuviera gestando otra figura a partir de mi propia silueta. Sentí que el corazón se me detenía. Ya no era solo un reflejo independiente. El espejo estaba creando algo nuevo, una versión de mí que no obedecía reglas, que no necesitaba esperar mis movimientos para existir. Corrí hacia el espejo con la intención de romperlo, pero antes de golpearlo con mis manos, escuché un grito ensordecedor desde dentro. Era mi propia voz, pero prolongada, desgarrada, como si alguien hubiera arrancado mi garganta y la estuviera usando como eco. Retrocedí aterrado, con los ojos llenos de lágrimas. Comprendí algo que me dejó paralizado. Si rompía el espejo, no destruiría al reflejo. Desde aquella noche supe que ya no estaba a salvo. El espejo no solo me imitaba, me estaba duplicando. No podía contárselo a mis padres porque cada vez que intentaba hablar del tema, ellos me miraban confundidos y aseguraban que yo ya se los había dicho antes. Era como si mi reflejo hubiera hablado con ellos en mi lugar. Una tarde, al regresar del colegio, escuché a mi madre llamarme desde la cocina, pero yo aún no había abierto la puerta de la casa. Me quedé helado en el pasillo, con la mochila colgando de mi hombro, mientras su voz insistía: ven, ya está lista la cena. Con el corazón en la garganta, entré corriendo. Mi madre estaba frente a la estufa, dándome la espalda, cuando se giró. La sangre se me congeló. Sus ojos estaban vacíos, negros como pozos sin fin, y en sus labios había una sonrisa idéntica a la mía, o mejor dicho, a la de mi reflejo. Retrocedí aterrado, tropezando con la mesa. Cerré los ojos un instante y, al abrirlos, todo había vuelto a la normalidad. Mi madre me miraba preocupada, preguntándome por qué estaba tan pálido. No supe qué responder. Mi limite e sentia, pero por dentro estaba destrozado. El espejo no solo jugaba conmigo, ahora manipulaba lo que veían los demás. Esa misma noche desperté al escuchar un crujido frente a la cama. Me incorporé lentamente y vi la sábana del espejo deslizarse sola hasta el suelo. Allí estaba mi reflejo, de pie, mirándome con sus ojos hundidos y su sonrisa eterna. Pero no era solo una imagen. Sus manos comenzaron a presionar desde dentro del cristal, deformando la superficie hasta que los dedos atravesaron el vidrio como si fuera agua. Me quedé paralizado, sin poder mover un solo músculo. Sus manos eran idénticas a las mías, pero la piel estaba más pálida, casi gris. Sentí que me faltaba el aire, que algo invisible me empujaba hacia adelante. Logré zafarme y corrí hacia la puerta, cerrándola con seguro. Escuché cómo las uñas de mi reflejo arañaban el otro lado del espejo, desesperadas por salir. Al día siguiente decidí que no podía seguir viviendo así. Tenía que acabar con él de una vez por todas. Busqué en el desván un martillo oxidado y lo escondí bajo mi cama. Esa noche, cuando el reflejo apareciera de nuevo, lo rompería sin importar las consecuencias. Pero el espejo se adelantó. Justo antes de medianoche, desperté al escuchar mi propia voz susurrando en mi oído: ya estoy aquí afuera. Encendí la lámpara con desesperación. El espejo seguía intacto, cubierto por la sábana. Pero al girar la cabeza, lo vi. Allí estaba,
sentado en la esquina de mi habitación. Era yo, exactamente yo, con mi misma ropa, mis mismos gestos, solo que en su rostro estaba grabada aquella sonrisa imposible que no me abandonaba desde la primera vez que lo vían. No supe qué hacer, no podía gritar. ¿Qué les diría a mis padres si lo veían? ¿Cómo explicar que mi reflejo había cruzado al mundo real? Él me miraba fijamente sin moverse y entonces habló con mi propia voz, tan natural que me dieron ganas de taparme los oídos. Tú ya no me necesitas, yo puedo vivir tu vida mejor que tú. La usurpación fue rápida. Primero tomó pequeñas cosas en una palabra, una sonrisa. Luego comenzó a ocupar mi día a día. Salía en mi lugar, atendía llamadas que yo no recordaba y sonreía a quienes me conocían. Mis amigos notaron el cambio, mis padres lo celebraron. Nadie me creyó cuando dije que no era yo. Cada vez que intentaba hablar, una voz conocida respondía desde otra habitación y la gente escuchaba a esa voz en lugar de a mí. Empecé a perder recuerdos, horas borradas, mensajes que no había escrito, fotos en lugares donde nunca estuve. Mi reflejo construía una identidad paralela usando mi cara como máscara. Puse una cámara frente al espejo. El video mostraba una figura inmóvil que, al moverse, dejaba la imagen en negro por segundos. Era como si decidiera qué registrar del mundo. Fui al médico. Me dijeron que era estrés, desesperado. Reuní objetos que solo yo reconocía, una medalla, un dibujo, una nota. Los coloqué frente al espejo y esperé. Cuando la figura tocó las cosas, dejó caer un fragmento de vidrio. Al sostenerlo, experimenté un recuerdo claro, el olor a pan. En la cocina de mi abuela, supe que los pedazos guardaban partes de mí. Con cada pieza recuperada, el reflejo aprendía. Usó esos recuerdos para hacerse más creíble. Hablaba de anécdotas que yo mismo recordaba ahora. Una noche lo confronté, me miró sin odio. Puedes quedarte con lo que recuperes, dijo. Pero yo aprendí a vivir sin miedo, en su calma. Me heló. Entendí que la lucha no era solo por recuperar mi rostro, sino por demostrar que yo pertenecía a mi propia vida. Me preparé para el enfrentamiento final en la sábana lista, la medalla en el bolsillo. Sabía que la siguiente vez que cruzara al mundo real, no habría marcha atrás. Los días se volvieron una carrera contra el reemplazo. Sentía los límites de mi propia identidad deshilacharse. Recordaba momentos con una certeza menor, como si el espejo fuera borrando los contornos. Una tarde, mi padre me pidió que fuera a trabajar por él. Al volver, la vecina me abrazó con familiaridad, diciendo que había sido amable y eficiente. No era mi día ni mi trabajo. La desesperación me cambió. Evité salir. Revisé cada rincón de la casa y hablé conmigo mismo en voz alta para comprobar que aún me reconocía. Planeé una emboscada más audaz, a forzar al espejo, a mostrar lo que era y no lo que quería ser. Sabía que el precio sería alto, pero ya no me importaba. La noche que elegí para el enfrentamiento final, el aire pesaba como plomo. Cubrí las ventanas con sábanas, apagué todas las luces y me senté frente al espejo. La medalla de mi abuela en una mano y el martillo oxidado en la otra. La sábana que lo cubría se agitaba como si alguien respirara debajo. Al retirarla, no vi mi reflejo inmediato. El cristal mostraba mi cuarto vacío, como si yo no existiera. Golpeé el vidrio con el puño y entonces apareció yo mismo, sonriendo, con la mirada oscura, sosteniendo la medalla que en realidad estaba en mi mano.
Me levanté con rabia. Devuélveme lo que me pertenece. El reflejo se inclinó. Burlón, ya no hay diferencia entre tú y yo. El mundo me prefiere a mí él. El espejo comenzó a vibrar y su superficie se onduló. La versión de mí salió del cristal como si atravesara agua, el aire se congeló, estaba frente a frente con él, idéntico en todo, salvo por esa sonrisa imposible. Corrí hacia él y lo golpeé con el martillo, pero el reflejo lo detuvo con una fuerza que no era humana. Me empujó contra la pared y se inclinó sobre mí. Solo necesitas descansar, susurró. Déjame vivir en tu lugar. Desesperado, levanté la medalla y la apreté contra su pecho. El reflejo gritó, un sonido agudo que hizo temblar la casa. El espejo detrás de él comenzó a resquebrajarse. Fragmentos de vidrio cayeron al suelo, cada uno mostrando diferentes versiones de mi rostro. Un niño, un anciano, un desconocido. Todos éramos yo. Todos éramos él. Con el último esfuerzo, lo empujé hacia atrás. Su cuerpo atravesó la superficie rota y fue absorbido de nuevo. El espejo estalló en 1000 pedazos, llenando el cuarto de cristales que brillaban como ojos abiertos. Me desplomé en el suelo, temblando. Mis padres corrieron a la habitación, pero para ellos solo había un espejo roto y yo, cubierto de cortes. Nunca les conté lo que había visto. Han pasado años desde entonces. Ya no hay espejo en mi casa. Evito cualquier reflejo en ventanas o pantallas apagadas, pero a veces, en el rabillo del ojo, creo verlo, no en el cristal, sino en las personas, en la sonrisa extraña de un desconocido en la calle, en el parpadeo desfasado de alguien en el autobús, porque entendí demasiado tarde. La verdad en el espejo no desapareció al romperse, solo se fragmentó y cada pedazo lleva grabado mi rostro. Y en algún lugar muy cerca, uno de esos fragmentos me sigue recordando. Si te atreves a seguir explorando el lado oscuro, acompáñanos. Cada día descubrirás relatos que te harán dudar de lo que ves y de lo que escuchas en la oscuridad. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque nunca sabes cuándo será la última vez que escuches pasos detrás de ti.